Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí. Continuamos con el Congreso y ahora nos vamos a otros temas que también son de plena actualidad y que son importantísimos de cara al consumidor. Y en esta mesa vamos a entrar a hablar ya de comercio electrónico. El comercio electrónico ya forma parte de nuestras vidas. ¿Quién no está comprando online? Y más en estos días y lo que viene con la campaña navideña. Pero tenemos que pensar también en los riesgos y las cosas que como consumidores tenemos que tener en cuenta, tanto en el marco actual, jurídico actual, como en el futuro. Y para ello, pues tendremos una mesa muy interesante. Como esto es híbrido, tendremos dos ponentes aquí, Gemma y Ana, que ya no le quiero quitar trabajo al presentador, al moderador, que ya las presente él. Y en online tendremos, que ahora lo van a proyectar, también a el moderador, Jesús, que está por aquí, efectivamente, ya lo veo, y a su lado está el juez Audicana, que ha escrito justamente ahora un libro sobre comercio electrónico y que nos contará un poquito de ello. Pero ya, mira, Jesús, yo ya no te quito trabajo, ya lanzo, te doy toda la voz a ti para que tú ejerzas de moderador y presentes la mesa y organices este debate. Muchísimas gracias a los cuatro por estar en este Congreso de Asufin y todo vuestro. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Yo encantado de que me quites el puesto, básicamente. Porque se nota que lo hace de maravilla, que tiene experiencia. Lo que sí nos habéis puesto una hora que es todo un reto, ¿eh? Que viene la gente aquí después del almuerzo, de comer, y nos ponéis a nosotros el reto de ser entretenidos, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que con la organización la habéis conseguido con los ponentes que tenéis, que yo estoy aquí embobado. A ver qué nos van a contar. Entonces, pues bueno, yo soy Jesús, soy abogado. He tenido la suerte de escribir sobre compliance digital en el ámbito de, sobre todo, las páginas web, ¿no? y en los entornos digitales. Pero el primer ponente que tenemos es ni más ni menos que don Francisco González de Audicana, que como bien habéis señalado ya, pues no es que haya escrito libros y que sea un ponente habitual en temas de derecho de consumo, sino que yo diría, como dicen los coleccionistas, ¿no? que su libro de derecho de los consumidores en esta materia es un must-have, ¿no? Es uno de los que hay que tener en toda biblioteca de abogado que se precie. Y también tenemos la suerte de que esta ponencia, sin restar ni un ápice de interés a las ponencias anteriores, esta ponencia le tiene que interesar a todo el mundo, porque todos somos consumidores y usuarios digitales de páginas web, de comercio electrónico, y más en semanas como estas, ¿no? En meses como estos, tan señalados como el Black Friday, ¿no? Que se nos viene ahora este fin de semana, o las Navidades que están ya a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo a don Francisco, que por si alguien tiene alguna duda, es magistrado titular del juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona. O sea, así que atención a los que nos puede decir. Así que, por favor, señor juez. Muy bien, gracias, Jesús. La palabra. Siempre he querido decir eso. Se me oirá muy bien porque si no ya me dirán lo contrario, o sea que supongo que todo es correcto. Así que... De maravilla. Así que perfecto. Nada, adelante. Y gracias por tus palabras, pero bueno, yo creo que realmente vienen de un apasionado como yo de las nuevas tecnologías y el derecho, con lo cual, si unimos esas dos ramas, pues aquí nos encontramos. Y evidentemente del derecho del consumidor, que es el derecho del ciudadano, que yo creo que más que nunca pues habrá que estar al tanto de las cosas que van ocurriendo con tanta rapidez que no nos da tiempo casi a asimilarlas. Bien, pues voy a daros unas nociones generales o unos conceptos que entiendo que son importantes relacionados con el comercio electrónico de los consumidores, porque la verdad que sobre ello pues
no se ha escrito tanto y bueno, y está, como digo, en constante evolución. Es decir, van pasando cosas y conforme van pasando cosas nos tenemos que ir acoplando a lo que nos van ofreciendo. Yo creo que es el derecho más vivo que hay actualmente, el derecho de las nuevas tecnologías, el derecho que actualmente se está creando y, bueno, es un derecho que Europa se ocupa y se preocupa. Bien, el derecho de los consumidores en el comercio electrónico. El comercio electrónico, el e-commerce, no deja de ser un servicio de la sociedad de la información. Y se puede definir el e-commerce o el comercio electrónico como toda transacción o negociación que ocurra en Internet, que ocurra en las redes. Ahí tenemos una definición de carácter genérico para saber qué es el comercio electrónico. Os voy a dar unos datos que creo que son de interés para situarnos en dónde estamos. El comercio electrónico en España en el año 2019 movió unos 50.000 millones de euros. Compraron el 76% de los internautas que se conectaron o que estaban en las redes, compraron a través pues del ordenador o del móvil o del portátil, lo que fuera, que suponen 24 millones de personas. Eso en el año 2019, 50.000 millones. Pues bien, en los 3 meses de pandemia han comprado 23 millones de españoles por Internet. Con lo cual, esta cifra es importante para saber que, además, permitirme decir una cosa, es que es adictivo. Es decir, una vez que uno compra, una vez que uno introduce sus datos y le da al pagar, y cada vez es más seguro pagar en Internet, pues crea esa adicción. Hemos cambiado una docilidad por una adicción y la adicción es más difícil luego de corregir. Bien, por un lado tenemos el comercio electrónico y por otro lado tenemos consumidores que siempre nos merecen una protección especial. ¿Y por qué? Porque Europa, que es donde estamos y donde nos vienen las directrices, las directivas, nos vienen los planes para el desarrollo del comercio electrónico, Europa siempre se ha construido bajo 2 pilares. Uno, la competencia, fomentar la competitividad entre las empresas en el mercado interior del cual somos 500 millones de ciudadanos. Ojo, que China tiene 600 millones de consumidores, con lo cual tenemos que competir con el mercado chino y con el mercado de Estados Unidos, si bien competimos con otras armas y con otros argumentos. Como digo, Europa tenía 2 pilares. Uno es fomentar la competitividad entre las empresas y segundo, que además le da el signo distintivo, es la protección del consumidor, la protección de la parte más débil que hay en la relación, en el negocio. Y es más débil porque hay una asimetría informativa. Quien genera las condiciones, quien nos da las condiciones para ser aceptadas es el empresario, es el responsable de la web, el que está detrás de ese negocio. Y entonces esa contratación en masa supone que nosotros solamente podamos adherirnos, no negociarlas. De ahí que se preocupe Europa por proteger al consumidor. Bien, también llamó la atención en que es una normativa que tenemos que cumplir, la normativa europea. Europa legisla con unos mínimos, bajo unas directivas, y nos deja a nosotros legislar siempre y cuando superemos esos mínimos. También tiene la particularidad que nosotros convivimos en 2 frentes legislativos, el del Estado y el de la comunidad autónoma. En caso de conflicto, debe prevalecer la norma estatal. Siguiendo con otros datos, para que tengáis en cuenta antes de dar... Son 9 diapositivas que espero cumplir el tiempo rápidas. La Comisión otros datos importantes o creo de interés. La Comisión Europea en el año 2018 dijo que el 80% de las páginas web incumplen la normativa de protección sobre los derechos de los consumidores. ¿Y cómo lo hacían o cómo lo hacen? Porque habrá que eso realmente es cuestión de hacer también por medio de las plataformas o por medio de las asociaciones como a su fin un seguimiento, un barrido de cómo se está proyectando esas páginas web. ¿Cómo lo hacían? Pues no dando la información esencial sobre el producto, dejando la modificación unilateral de las condiciones generales, no reflejando que se puede ir a una resolución de conflictos, una resolución extrajudicial de conflictos. En definitiva, estas eran las cosas más importantes que se infringían, imponiendo foros a los que tenemos que acudir y normativa aplicable. Ojo, que las condiciones generales que evidentemente están ahí y nos comprometen, esas condiciones generales pueden afectar a lo más esencial o lo más accidental de un contrato. Condiciones generales que nos las tienen que facilitar en soporte duradero. No vale un hipervínculo, ya que el hipervínculo no nos da esa
nos hace ser activos y nosotros no tenemos que ser activos, nos las tienen que facilitar las condiciones generales. Y por último pongo aquí en esta diapositiva la primera, ventajas del comercio electrónico, para que veáis la diferencia, que seguro que tenéis en la mente, la diferencia con el modo habitual que teníamos antes de comprar de manera presencial. La primera, el comercio electrónico genera, como luego veremos también, una ingente base de datos. Les damos datos constantemente y sobre todo a partir del móvil. A partir del móvil, que es lo que más nos identifica y lo que más nos sigue, nuestro yo digital. A partir de cualquier compra le estamos dando datos de nuestro ordenador, de dónde estamos, de cuál es prácticamente nuestro nivel adquisitivo. Constantemente estamos dando datos, con lo cual configuran y nos hacen más adictos y configuran el mercado conforme a nuestros gustos. El comercio electrónico no cierra, es lo que se llama 24/7 por 365 días. Es evidente, está siempre abierto y eso pues es una facilidad. El comercio electrónico genera lo que se ha conocido como un flow, es decir, un estado de bienestar porque hay otros consumidores, hay otros ciudadanos que opinan sobre el producto, sobre el servicio y nos muestran esa confianza. Sobre eso está muy preocupada Europa para vigilar que realmente no sean falsas o que realmente esas opiniones pues, no te manipulen. Y por último, que a mí me parece también importante, supone un gran ahorro de tiempo, porque realmente el tiempo pues, es nuestro bien más preciado, ¿no? Continuamos. Vamos a ver aquí en esta segunda diapositiva los que yo entiendo que son los derechos más básicos, luego me tendré en este primero, que deben respetarse en el comercio electrónico. El derecho de desistimiento, que ahora profundizaré en él, la posibilidad de resolver los conflictos de manera online, el tribunal que va a ser competente en caso de conflicto, el derecho que se debe aplicar en caso de conflicto, lo veremos todo esto brevemente, las garantías que van incluidas a los productos o los servicios, ojo, esa es lo que se conoce como falta de conformidad. Esa falta de conformidad con lo que te están vendiendo, que cuando lo recibes en tu domicilio, pues no corresponde con aquello que tú tenías esa expectativa o que te habían publicitado. Ojo, que esto no es algo que te tienen que vender como un plus, como digo aquí, sino que es un derecho del consumidor. Y sobre todo, y siempre será así, la información clara y transparente que te debe transmitir el responsable de la página web, ya sea por la página web, por comercio electrónico. Y la publicidad, como siempre digo, la publicidad es parte del contrato, salvo que sea más beneficioso el contrato. Pero en todo caso, la publicidad la podemos exigir como parte del contrato, bastaría el artículo 61 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Vamos con, como digo, el derecho por excelencia, el derecho de desistimiento. Ese derecho a poder devolver el objeto, el producto o el servicio, en su caso, y todo porque no estamos satisfechos, sin ningún tipo de justificación. No hay que abrir ninguna pestaña, no tendríamos que abrir ninguna pestaña ni indicar los motivos. Tenemos este pleno derecho y esto es porque no disponemos de la cosa hasta que la tenemos o hacemos uso de ella. Este derecho es irrenunciable. Este derecho tenemos 14 días naturales para ejercitarlo y nos tiene que facilitar el empresario o un formulario o la forma y condiciones para ejercitarlo, este derecho, pero de manera clara y comprensible, y de manera que evidentemente no nos lleve a otra página o no nos dificulte en ninguna de las medidas este derecho, porque ya digo que es el derecho tal vez más importante. Si no existe este derecho, que ocurre en algún tipo de servicio o producto, como puede ser el transporte aéreo, en el alquiler de vehículos, en comidas o en servicios, nos lo tienen que decir, no obstante, de manera clara. No hay derecho al desistimiento. La carga de la prueba corre a nuestro cargo, del consumidor, del ciudadano. Debemos probar que hicimos esa declaración en el plazo de 14 días. ¿Qué ocurre si el responsable de la web, el empresario, no te informa de este derecho? Se abre un periodo de 12 meses, de un año, en el cual está latente este derecho de desistimiento, salvo que te lo ponga en comunicación en ese periodo, que volverá entonces a contar los 14 días. Ojo con los gastos. Los gastos, en realidad, ¿quién los asume? Pues si no se te informa claramente, vuelvo siempre a decir lo mismo, de manera transparente, que los gastos corren a tu cargo, y no es como una condición general por ahí metida entre otras condiciones generales, si no se te informa de manera clara, los gastos correrán a cargo del empresario, que también normalmente los suele asumir. Solamente ponía aquí, lo bueno de estar en videoconferencia es que tengo aquí unas notas y da lugar a que no me olvide de cosas que os quería comentar. Amazon, nuestra gran Amazon, ¿quién no ha comprado en Amazon? Que me lo diga, o quién no tiene WhatsApp.
Pues sí, un amigo mío. Bien, vamos, Amazon. Amazon te da una solicitud de reembolso. ¿Qué significa eso? Que aparte del derecho de desistimiento, tiene esta garantía de solicitud de reembolso. Que si el tercero vendedor que ha utilizado Amazon no te pone el producto, está dañado o no te lo pone en el plazo de entrega que se había comprometido, ellos te reembolsan el dinero. Pero esto está dentro de sus condiciones de uso, que son como unas 25 páginas, que hay que leerse, que algunas están todavía en contradicción, entiendo yo, con el derecho de la Unión. Vamos a lo que se llamaría el contrato a distancia, el contrato que formalizamos, se llama a distancia, pero el contrato online, el contrato que hemos generado a la hora de realizar este acto, este contrato en el comercio electrónico. Lo primero de todo, todos los requisitos que se dan para los actos jurídicos escritos actualmente, todos